IBI México es amigo, un lugar para crecer, inclusión, un refugio, infancia, es unión, el motor de la industria y de la lectura infantil en México. IBI México tiene 45 años de experiencia en la formación de comunidades que lean y escriban para propiciar su autodesarrollo y así lograr el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. A través del acercamiento libre y recreativo con los libros, propiciamos el diálogo, la participación, la reflexión y la creatividad en un ambiente de equidad y respeto. El trabajo de IBI México está orientado a múltiples públicos, principalmente niños, niñas y jóvenes, hablantes de lenguas indígenas y también a quienes tienen discapacidad como ceguera, sordera, debilidad visual y autismo. Queremos que cada niña, niño, joven y toda persona, sin importar su lugar de nacimiento, creencias, lengua, nivel educativo y condición de vida, sea capaz de experimentar un acercamiento a la lectura que lo motive a que siempre quiera leer. Para lograrlo, hemos capacitado a más de 49,000 mediadores de lectura, que generan experiencias de lectura en escuelas públicas, comunidades rurales urbanas y semiurbanas, en 24 estados de nuestro país. Hemos formado a 1,735 abuelos lectores y cuentacuentos, conjuntamente con la UNAM, y hemos instalado 258 espacios de lectura o buncos en contextos vulnerables con difícil acceso al libro gracias a una serie de aliados, entre muchas otras acciones. Nuestra biblioteca es el corazón de IBI México y recibe a más de 34,000 usuarios y visitantes al año. Sabemos que compartimos contigo el deseo de vivir en un México más equitativo. Para lograrlo, es necesario despertar en la niñez y en la juventud la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de generar cambios y para ello el lenguaje es una herramienta indispensable. Sumarte a nuestro propósito contribuirá a que cada niño y cada joven pueda desempeñarse en un mundo desafiante y competitivo, con la certeza de que su historia y las de todas las personas cuentan por igual. Yo antes no conocía la lectura. En IBI me han enseñado a leer, me han enseñado a conocer más libros, editoriales, me han enseñado muchas cosas. la dedicación y la pasión que tienen, ¿no?, en relación al tema de la literatura infantil y juvenil, de la promoción de la lectura. Yo creo que actualmente es un espacio fundamental que para muchos de nosotros nos importa que siga habiendo IBI para mucho tiempo. Cada persona que entra a IBI le descubren todo su potencial, como lo hicieron conmigo. Y la verdad, para mí, IBI es evolución. Lo que más me ha gustado de trabajar con IBI a lo largo del tiempo es poco este amor que tienen por el hecho de entender a la lectura como un mecanismo que genera individuos mucho más conscientes y libres. Una cosa que me gusta mucho de IBI, que creo que es el punto de partida, es esta convivencia que se genera a partir de los libros. Que todos estemos incluidos en la lectura y en la convivencia con los libros. En IBI siempre hemos encontrado a grandes amigos, a grandes aliados que compartimos justo esta ilusión por la palabra, esta creencia profunda y la defensa del derecho a la lectura para todas las personas. Para mí lo que IBI ha significado siempre es pasión y compromiso de un grupo de personas entrañables y talentosas por una causa que es fundamental para nuestro país, que es la lectura. Hola, muy buenas noches. Soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al primero de 4 conversatorios que desde distintos ángulos les plantea a ustedes y a nuestras espléndidas invitadas e invitados la pregunta detonadora: ¿la inclusión y la lectura van de la mano? Antes de presentarles a nuestras invitadas, quiero agradecer muchísimo a nombre de IBI México, asociación que promueve la lectura de niñas, niños y jóvenes de todo el país, su presencia y generosa aportación. Sin ustedes, este evento no sería posible. Este evento y además el trabajo de IBI.
También quiero dar las gracias a todos los donantes, que gracias a ellos hemos podido becar a muchos maestros, maestras, promotores de lectura, bibliotecarios, bibliotecarias y a todos aquellos interesados en la lectura. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la interpretación en lengua de señas mexicana nos acompañan nuestros amigos Erika Ordóñez y Noé Romero. En traducción, interpretación y accesibilidad, a ustedes, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero compartirles la dinámica del conversatorio. La primera parte va a ser una conversación con nuestras invitadas y al finalizar tendremos una sección de preguntas y respuestas alrededor de 20-30 minutos. Por favor, desde ya, en la cajita de preguntas y respuestas o del chat, por favor, háganos saber sus preguntas, de dónde nos acompañan, de dónde son y todas nuestras inquietudes. Y así al finalizar se los vamos a poder compartir a nuestras participantes. Para ayudarnos con sus preguntas y comentarios, vamos a tener esta noche a Ángeles Trujillo. Bienvenida, Ángeles. Y ahora sí, llegó el momento de presentarles a nuestras dos queridas invitadas. Las iré presentando en orden alfabético por nombre. Nuestra primera invitada, Alicia Molina. Estudió comunicación y trabajó en el campo de la educación, la investigación y los medios de difusión. Durante muchos años ha estado comprometida con proyectos que promueven una cultura de aceptación de la diversidad y la inclusión. Dirigió la revista Ararú y las series de televisión Retos y Respuestas y ABC Discapacidad en el Canal 22. Forma parte del grupo de pioneros de la LIG en nuestro país. Es autora de cuentos que se han convertido en long sellers por su larga permanencia en la preferencia de varias generaciones de niñas y niños. Tal es el caso de El agujero negro, La noche de los trasgos, El cristal con que se mira, Tache al tache, La magia de azul, La marca indeleble y Cuéntame la mentira, entre otros. Sus cuentos han sido publicados en la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, en las editoriales SM, Nostra, ACAL y Artes de México. En sus narraciones, Alicia explora las relaciones familiares, la fantasía y la magia que iluminan la vida cotidiana, la fuerza transformadora de la amistad y la aceptación de que todos somos diferentes y eso es perfecto. Este año recibió el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Alicia, bienvenida y gracias por acompañarnos. Tu micrófono, Alicia. Gracias. Me encanta estar otra vez en IBI. Muchas gracias, Alicia, y a nosotros tenerte con nosotros. Nuestra siguiente invitada es Bárbara Anderson, de nacimiento argentina y mexicana por elección. Fue hasta diciembre de 2020 directora de innovación editorial y columnista de negocios en el periódico Milenio. Nada personal, solo negocios. Y en Milenio Televisión, en Milenio Negocios TV. Desde 2005 a 2010 fue editora general de la revista Expansión, la primera mujer en tener ese puesto en los 50 años de la publicación. Entre 2010 y 2012 fue directora editorial de las revistas femeninas del grupo Expansión Time Incorporation, a cargo de 200 personas que editaban mensualmente las revistas Elle, InStyle, Quién, Balance y, por supuesto, Quién.com. En octubre de 2020 consiguió la licencia de The Guardian en español para México y creó el sitio lalista.com, la primera plataforma informativa creada, lanzada y operada en medio de la pandemia en México. En el ámbito de la filantropía, es tesorera del patronato de APAC, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, y defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Lanzó en 2019 el primer sitio de noticias
100% accesible de México sobre y desde la discapacidad, que se llama yotambién.mx. También trabaja como corresponsal en México de la red de radios argentinas Cadena 3. Hoy es columnista en el sitio Opinión 51, en la revista Expansión y para mercados latinoamericanos de Bloomberg en línea. Escribió el libro Los dos hemisferios de Luca, una biografía de su hijo de 12 años con parálisis cerebral y un tratamiento inédito de regeneración celular que tomaron en India. En 2023, Netflix compró los derechos del mismo para hacer la película adaptada para 190 países. Será una coproducción entre India y México, protagonizada por los grandes actores Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, que se estrenará a principios de 2025. Su segundo libro, Invisibles, 24 historias de mexicanos que cumplieron sus sueños, se lanzó en octubre de 2022 y ganó la Silver Medal en el Latino Books Award 2023 de Estados Unidos. Bárbara, bienvenida, buenas noches y es un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación, por este enorme privilegio de estar con Ivy y más aún de poder charlar con Alicia. Seguramente va a ser un conversatorio delicioso con tenerlas a ustedes dos. Y bueno, ahora sí entremos en tema con las palabras escritas por Alicia Molina para el día de hoy. Dice, la inclusión es la construcción de ambientes sociales que responden a la diversidad y ofrezcan a todas y a todos la experiencia de convivir de forma cooperativa, solidaria y respetuosa en contextos en los que la heterogeneidad del grupo no es considerada una limitación, sino una riqueza valorada por cada uno y por cada una. Se trata de fortalecer una cultura de plena aceptación de la diversidad. Esto es, partimos de la afirmación que de nuestra sociedad está hecha de seres únicos y por tanto diferentes. Que nuestros vínculos se tejen a partir de semejanzas que nos acercan, pero sobre todo de diferencias que nos vuelven complementarios. Lo que la otredad trae a nuestra vida es algo inédito que nos hace crecer. Bienvenida a la otredad en la vida y en los libros. Y aquí me detengo para invitar a nuestras invitadas de esta tarde a retomar este punto para hilar juntas y juntos este telar de ideas. ¿Alguna quiere comenzar? ¿Bárbara? Sí, bueno, me encantó la definición de Alicia que tiene que ver con la inclusión, porque también se asemeja mucho a lo que es la lectura. La lectura nos abre un montón de espacios y de panoramas diferentes y nos hace acercarnos a historias muy distintas. Y curiosamente, la lectura tiene la capacidad de hacernos ejercitar ese músculo de la empatía, de ponernos en el lugar de otro, de ponernos en la situación de otro, en los zapatos de otro cuando uno lee. Y creo que es un músculo que tenemos que cada vez ejercitar más en la sociedad y tiene que ver ni más ni menos con la inclusión. Así que lo que escribió Alicia, la verdad es que me ha encantado. ¿Alicia? Sí, yo he trabajado mucho esta idea de que la forma más acabada de ponernos en los zapatos del otro que ha inventado el hombre es la literatura. Porque aun cuando el cine nos permite asomarnos a la otredad, aun cuando la televisión nos muestra a los otros, pero de lejitos, solo la literatura nos puede permitir meternos bajo su piel. Es fantástico, sí. Experimentar. Entonces, siento que la literatura tiene una función muy importante en la creación de esta empatía que nos permite recibir, acoger al otro sin tolerarlo, más acogiéndolo, nada más aceptando esta obviedad que nos cuesta tanto a veces afirmar, que es que todos son diferentes y que eso está muy bien.
No, pero aparte nos han criado con eso, Alicia. Eres único y irrepetible. Y después que pasa el tiempo es como que no está tan bien ser tan único, no sé si está tan bien ser irrepetible. Y cuanto más homogéneos y menos molesten a la vista, mejor. Sí, entonces, este, creo que tenemos que aprender a valorar la diferencia como algo que nos aporta, algo que nos trae una visión distinta, una manera de ser distinta. Quienes tenemos hijos con discapacidad, no los escogimos, pero nos trajo una visión del mundo completamente diferente de la que teníamos. Entonces, pensamos que eso le hace muy bien a cualquier grupo. Por eso cuando hablan de la inclusión como algo que se hace para las personas con discapacidad o para los niños con discapacidad, a mí me da risa porque no es para ellos, es para todos, a todos. Absolutamente. Bien incluir. En este momento que México está viviendo, si no aprendemos a respetar y a escuchar al otro, pues no vamos a avanzar, no vamos a poder dialogar. El diálogo se construye desde la aceptación de la diferencia. Pero no sé si te ha pasado, las dos tenemos hijos con discapacidad, que muchas veces, a mí me ha pasado por lo menos, de decir, pero es del más sentido común. O sea, piensen con sentido común, esto es lo más obvio, lo más sencillo, piensen desde el lado práctico y simple, y a veces es tan difícil transmitir eso a la gente, transmitir eso a los funcionarios, a los compañeros de colegio, a los maestros, a los directores de escuela, a cualquier persona con la que uno tiene que interactuar. Es tan difícil decirle, piensen con sentido común, no pasa nada, pueden interactuar, pueden jugar, pueden lo que quieran. Me acuerdo de una campaña muy linda que lanzó Confe hace muchísimos años, que decía, lo normal es un trato normal. Pero, y era muy linda la campaña, pero nos costaba mucho trabajo asumirlo. Sí, definitivamente. Los especiales, diferentes, necesitaban que todo en su vida fuera terapéutico, que todo en su vida fuera especial y que todo en su vida fuera excluyente. De alguna manera todo lo excluía, porque todo se medicalizaba. O sea, invitaban a Ana a comer en la escuela, a la casa de una amiga, y 3 días antes me hablaba la mamá preocupadísima de las alergias. ¿Qué comía Ana? ¿Qué podían hacer con ella? Ahora, bueno, pero ahí creo que hay un tema importante, Alicia, y creo que lo tocamos tangencialmente con la lectura. Yo creo que la discriminación es prima hermana de la desinformación. A más información, menos discriminación. A más conocimiento, menos discriminación. Cuanto más leemos, cuando más nos acercamos, cuando más, curiosamente, nos tratamos de asomar a otras realidades, la discriminación se achica porque yo creo que la discriminación y el miedo son muy parecidos. Entonces muchas veces yo termino dando como lecciones pedagógicas muy sencillas de esto es así y esto funciona así y mi hijo funciona de esta manera, aunque parezca a veces un poco tonto, porque creo que nos falta muchísima más información y muchísima más necesidad de capacitar a la gente en cosas mundanas, pero que te hacen perder ese tabú de le tengo miedo y prefiero ni acercarme porque no sé ni qué es. Pero ¿no crees, Bárbara, que esto también tiene que ver con el proceso de la empatía y reconocer al otro como igual? Porque también hoy en día estamos viendo que la empatía y el convivir con el otro se ha vuelto cada vez más difícil. Muy. Entonces la empatía ha bajado de tal manera en que se combina con el miedo, la indiferencia e incluso hasta con la ignorancia. Definitivamente, sí. Bueno, yo me pongo en los zapatos del otro, de ese otro que recibe a mi hija. Se siente incompetente, no sabe cómo manejar su silla de ruedas, no sabe cómo hablarle, sabe, él se siente incompetente.
te crea una sensación de incompetencia. Y eso da inseguridad. Yo lo único que le pido es que le dé oportunidad a Ana de mostrarle cómo lo puede hacer. Y en realidad eso es lo que necesitamos, abrir esos espacios para que ellos les enseñen que sí se puede, porque si ellos pueden, nosotros también podemos. Definitivamente Entonces, sí. todos tenemos la capacidad de ser incluyentes, nada más que ponemos una barrera que está conformada por el miedo, por el desconocimiento de una situación. Pero ¿cuántas veces nosotros como seres humanos nos enfrentamos a situaciones desconocidas que también nos dan miedo, pero que sin embargo cruzamos esa barrera y esa puerta para sumergirnos en la experiencia? Creo que también tiene que ver un poco con, vivimos en una sociedad, al menos, no sé la edad que tiene tu hija, Alicia, pero mi hijo tiene 12 nada más. Y vivimos en una época súper individualista, absolutamente visual y absolutamente artificial en muchos sentidos. Entonces cuesta muchísimo que la gente le dedique eso, ni siquiera es mucho tiempo, esos instantes para preguntar desde la curiosidad. Los padres incluso los retan a los chicos cuando preguntan, ¿qué le pasa a ese chico que va en una silla de ruedas? Cuando en realidad las personas con discapacidad, mi hijo por lo menos, está fascinado con que alguien le pregunte y se acerque a verlo. El libro que escribí de Invisibles era justamente eso, tratar de quitarle ese manto de superpoder invisible que tienen las personas con discapacidad. La gente, con tal de no involucrarse o de no pasarla mal o de no ser políticamente correcto, prefieren no mirar. Y en ese momento inmediatamente invisibilizaste a una persona, la hiciste No, y desaparecer es del una mapa. cosa que está en nuestra educación también. Me Absolutamente. acuerdo muchísimo de que cuando Ana era chiquita, Ana ya es una mujer de 46 años, pero cuando era chiquita y salíamos al parque, oía cómo los niños tenían mucha curiosidad de su silla de ruedas y entonces se acercaban a la mamá y le preguntaban algo y la mamá le No decía, mires. no mires, es de mala educación. Y Ana me preguntaba, ¿también es de mala educación si yo lo miro? O sea, Ujú. ¿qué significa para una niña oír que es de mala educación mirarla? Exacto. Entonces, eso había que desconstruirlo, y a veces uno tenía que tomar la iniciativa para hacer más fácil al otro acercarse. Pero han pasado 30 y pico de años entre tu hija y el mío y está exactamente igual. Ese diálogo que tú escuchas me pasó hace un mes en un parque. Entonces, no sé qué pasa, no sé, creo que tenemos que también ser aquellas personas que estamos atravesadas por la discapacidad o que, como digo siempre, vivimos en familias con discapacidad, a lo mejor ser más presentes y ser más orales. Yo soy muy inquieta y estoy todo el día metiéndome, pero creo que también depende mucho de nosotros, de acercarse a esa mamá y decirle, pueden preguntar con confianza, Luca o Ana saben perfectamente lo que tienen. Bueno, de alguna manera nosotros somos como modelos de cómo tratarlos. La gente te ve, te observa, ve cómo lo haces. Y eso le da una pauta de cómo acercarse. A veces hay demasiado miedo para hacerlo, pero en general la gente va aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? En la escuela, las maestras, en la medida en que tú lo tratas con naturalidad, los demás también lo harán. Sí, A mí me pasa en el salón de tenemos, clases que son mucho más naturales sus compañeros que los sí, maestros, que los directivos y que los padres de familia. Lo comentaba antes de comenzar el conversatorio con Gaby. Muchas veces son los propios padres de los chicos los que no permiten que chicos con discapacidad convivan con chicos sin discapacidad, porque sienten que sus hijos se van a ir a menos, porque a lo mejor se deprimen, porque no quiero que tenga ese modelo. Estamos hablando de siglo que XXI en el piensan que le va a quitar 2024. demasiado tiempo al maestro. También eso, ¿no?
¿por qué no va a una escuela especial donde haya lo Ajá, que necesita, no? porque si no todos tienen que ir a su velocidad, sin saber siquiera nada, o sea, sin saber cuál es su velocidad. No, porque no lo saben. No. Que esto que comenta Bárbara además es algo que comentábamos, como bien dijo antes de entrar al conversatorio, y lo que a mí me llama mucho la atención es que dentro de una familia no existe la inclusión ni la empatía, ni el unir estas dos realidades que son iguales al final del día, ¿no? Porque todos en esa familia son seres humanos, todos en esa familia sienten, todos comen, todos hacen, aprenden y leen, pero incluso en las mismas familias hay esta, esta distancia. Entonces, esperamos que haya en la sociedad un cambio cuando en las propias familias no existen ese cambio. Entonces, es aquí donde también yo me pregunto, que Bárbara lo mencionó al principio, ¿no? Mientras más conocimiento, más lectura, obviamente pues va rompiendo esas barreras del miedo, pero ¿qué pasa con las personas que se sienten excluidas, ¿no? Como Luca o como Ana, ¿no? Que a veces escuchan cosas que ellos mismos no entienden, porque para ellos, su realidad es normal. Yo creo que es una bestia que se autoalimenta. No quiero justificar a nadie de ningún lado, pero Ujú. las familias de personas con discapacidad, Alicia no me dejará mentir, vivimos muchísimas barreras todo el tiempo. Salir a la calle es un lío, la banqueta es un lío, el colegio es un lío, el médico es un lío, el trámite es un lío, el aeropuerto es un lío, el avión es un lío, la diversión es un La lío, el cine es un lluvia es lío. un lío espantoso. Todo. Entonces también es como que es tan agotador el día a día y que cada cosa sea una pelea, desde ir a un Oxxo hasta tratar de entrar a la universidad, es igual de complicado. Creo que eso también genera la cuestión de, bueno, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué lo voy a llevar? ¿Para qué lo voy a anotar? Si cada vez que salgo tengo que pelear por todo, por cada microespacio de mi vida. No hay transporte público. En la Ciudad de México hay mucha gente acá de otros lugares, pero en la Ciudad de México, que tiene uno de los sistemas de metro más grandes del mundo, solamente una cuarta parte tiene, con suerte, un elevador que no sabemos si funciona. Entonces, la falta de accesibilidad también agota mucho a las familias y se convierte otra vez en esa barrera que impide la inclusión. O sea, la accesibilidad es prima hermana de la inclusión siempre. Una vez me acuerdo que discutía con la gente del Auditorio Nacional porque ya cambió eso, pero en su momento no se podían comprar boletos para personas con discapacidad en línea. Una persona sin discapacidad puede comprar en línea. Alguien con silla de ruedas tenía que ir físicamente, comprarla y volver luego al día del espectáculo, porque el miedo del Auditorio Nacional era que alguien sin discapacidad comprara ese lugar. El caso es que como era tan difícil el trámite, y uno porque vive en la Ciudad de México, pero si alguien de Puebla, que ahí había alguien de Puebla, quería ver a Luis Miguel, tenía que viajar 2 veces desde Puebla. Eh, y entonces hicimos todo un reclamo, una denuncia a Ticketmaster y una denuncia a la Secretaría de Cultura y demás. El tema es que se resolvió. Y una de las cosas que me llamó la atención era que saliendo un día del auditorio me encuentro con el director del auditorio, que andaba con un niño con unos auriculares y yo inmediatamente me di cuenta que era un chico con una neurodivergencia, ¿no? Y era su hijo. Entonces le dije, a ver, yo tuve un escándalo con ustedes, soy Bárbara Anderson, me presento, tipo, me había escuchado el nombre perfecto. Le dije, ¿por qué no permitían entrar a alguien con discapacidad si usted tiene un hijo con discapacidad? Wow. Lo que pasa es que como nunca vienen, entonces le dije, no vienen porque no podían. Exacto. Y es como un engranaje que se autoalimenta. Si no se hace, no ocurre. Si no, pasa lo mismo con los materiales de texto. O sea, Alicia lo sabe mejor que yo. No sé si el auditorio lo sabe, pero el 1% de los materiales de editoriales de México son accesibles. 1%. De ese 1%, que es nada, la mayoría es material en braille. No hay otro tipo de accesibilidad de lectoría.
Y esos libros que están en braille, si nos ponemos a hilar un poco más fino, son libros infantiles o clásicos. No hay nada nuevo, no hay nada moderno, no hay ninguna cosa que me pueda servir para rendir una materia en la universidad si es que tengo una discapacidad visual. No se digan las demás. Entonces, otra vez, la lectura que es un gran habilitador de derechos, la lectura que es un gran empatizador de la sociedad, ni siquiera tampoco es accesible para las personas con discapacidad. Ahora, este punto que estás tocando, Bárbara, me parece fundamental, pero ¿cómo podemos hacer que estas personas que tienen y estas familias que tienen una persona con discapacidad y estos chicos puedan tener una experiencia lectora verdaderamente inclusiva? Porque a lo mejor se escriben hoy en día muchos libros infantiles, juveniles y para adultos sobre el tema de la inclusión, la discapacidad, pero a lo mejor no hay tantos libros que hablen sobre distintos temas, o si los hay, por ejemplo, hay cuentos infantiles que hablan sobre el autismo, sobre el síndrome de Down o sobre eh, la ceguera, en fin, Ellos no temas están tan varios. interesados en la discapacidad, ¿eh? No. Ellos están interesados en leer lo que leen los otros chicos. Pero ¿cómo Sí. entonces Esto es lo hacer? que tiene que estar, eso es lo que tiene que estar. Harry Potter, claro. Claro, eso es pero lo que tiene que estar en braille, eso es lo que tiene que estar en lengua de señas, eso es lo que tiene que estar en En pictogramas. en pictogramas, eso es lo que tenemos que leerles, porque eso es lo que leen sus compañeros, sus Y amigos. eso es parte de lo que decías tú al principio en ese texto, Alicia, de la inclusión. La inclusión es bajar todas las barreras para que todos tengan un acceso y una participación igual a todo. Es todo con todos. Sí, Entonces no es solo, es las 50 sombras de Grey, también la quiero en braille. Ajá, ¿por qué tiene que ser solamente un libro sobre síndrome de Down? no, mira, sobre eso que decías, me acuerdo muy bien de estar grabando un programa sobre inclusión en una escuela pública y la maestra estaba muy centrada en incluir a un chiquito invidente, a un muchacho ciego, y de veras habían desarrollado mucho material interesante para él y todo eso. Y sin embargo, todo el tiempo, mientras yo grabábamos cómo estaban incluyendo a ese chico, qué herramientas le estaban dando, todo el tiempo estuvieron molestando al niño gordo del salón. Entonces dices, y la maestra no respingó. Y cuando la maestra participó, la maestra también le hizo bullying. Entonces dices, espérate, un ambiente incluyente tiene que ser incluyente para todos. Para todos. A las diferencias de todos. No se trata de darle un trato especial a este niño especial. Se trata de hacer un ambiente donde el respeto sea para todo el grupo. Sí, donde se promueva el sentido de pertenencia. Todos pertenecen a esa misma comunidad, que puede ser un salón de clases, que puede ser un club, que puede ser una iglesia. O sea, es esa cosa de pertenencia de soy parte de la tribu, no importa cómo. Eso es importantísimo porque ahí es donde se comienza a romper esta barrera de las diferencias. Entonces ya no existe la diferencia, sino existe el todo, ¿no? Existe esta comunidad en donde todos somos todos, o sea, no hay nadie que quede fuera. Ahora, Como decía Caetano Veloso, de cerca nadie es normal, ¿eh? nadie, porque todos tenemos nuestras propias diferencias, ¿no? Aunque no sean visibles, qué ¿no? bueno. Y eso es lo que nutre también a estas relaciones interpersonales, ¿no? Las diferencias entre uno y otro. Si tienes un amigo o una amiga que sea idéntico a ti, o sea, la conversación es monótona. En cambio, cuando hay una diferencia de pensamiento, de diálogo, de forma de ser y de forma de ver la vida, ahí es donde nos enriquecemos todos. Hay un estudio súper interesante que hizo UNICEF antes de la pandemia, analizando un poco algunos países donde la inclusión educativa está más avanzada, sobre todo en Europa, ¿no? Que han sido mucho más
mucho más estrictos en el cumplimiento de las leyes. México, en el caso de México hay de muchos países, pero en el caso de México la ley está, lo que pasa es que no se aplica y en fin. Pero el estudio que ellos hicieron era de que aquellos salones de clases donde había niños con discapacidad, alumnos con discapacidad, la que sea, el nivel promedio del salón levantaba. O sea, el nivel en pruebas PISA y en estas pruebas de desarrollo intelectual crecían. Pero no solamente eso, que podría ser ya de por sí un gran resultado, sino que se convertían en niños que eran mucho más empáticos con sus abuelos. Se había convertido en un círculo virtuoso donde eran chicos que sabían que a su abuela le tenían que hablar más fuerte, o que le tenían que hablar de frente, o que le tenían que esperar a que le diera su respuesta, que antes no tenían paciencia. Entonces, esa virtualidad que creo que existe, porque está comprobado, la única manera de hacerlo es en vivo y en directo. O sea, yo muchas veces, no sé si a Alicia te pasa, pero leo tantos materiales que tienen que ver con la inclusión, la accesibilidad, y hay teoremas de los teoremas, cuando no hay nada mejor que ocurra, que lo reciban, que esté, que suceda, que dejan que suceda, que empiecen a darse naturalmente esas relaciones. Que que se abran a la convivencia, que tengan un poco de espacio para la interacción, que le den tiempo a la Sí. interacción. Y que les pregunten. Hay una cosa, cuando escribían Los Invisibles, son 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños, de distintas cosas, ¿no? Hay algunos que eran deportistas, otros se querían casar. Eh, Cuando les preguntaba qué tenían en común, porque muchos habían adquirido la discapacidad en un accidente o con una enfermedad, otros habían nacido con alguna condición de vida, eh, qué era lo que para ellos era verdaderamente importante o que les parecía que era la mejor rampa, el mejor bastón, la mejor tableta para accesibilidad. Y ellos decían la pregunta. Cuando alguien les pregunta qué necesitan, que es la pregunta más simple y más sencilla del universo, y no hay que tomar ninguna maestría en nada, todo cambia. Porque muchas veces eran personas con discapacidad visual que no necesitaban ningún tratamiento especial ni braillizar todo el colegio, necesitaban solamente que la maestra los dejara más cerca del pizarrón para poder escuchar mejor. Claro. O si tenían algún problema de movilidad, que les tocara un curso que no tuvieran que subir escaleras. That's it, no necesitaban nada arquitectónico. Entonces creo que a veces nos enredamos nosotros mismos en grandes teorías y en grandes montañas y ebres para subir, para lograr una sociedad inclusiva, cuando todo se resume muchas veces a hacer una pregunta desde el lugar que estamos, como mamá, como maestra, como persona que está en la calle, como empleo de un local, como, no sé, como funcionario público. Con esto, Bárbara, yo diría, bueno, la participación de las personas que tienen alguna discapacidad, cualquiera que sea, deben de participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, hablaba Alicia también hace ratito de lo que es importante de los libros, no nada más los libros infantiles y juveniles, sino lo que están leyendo como un Harry Potter, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que haciendo partícipe a estas personas, por ejemplo, en una editorial, de que ellos incluso formen parte de su consejo editorial, de decir, oigan, también hagan este libro para nosotros, o hagamos esta actividad para que nosotros también nos sintamos partícipes de esta cultura? Eso sería importante, que también los que Más que están, importante, digamos, a las cabezas lo vean y digan, ok, vengan, necesitamos saber y entender su voz, porque en Mira, el a ver, entendimiento está el desarrollo también. lo que necesitamos es que tengan oportunidad de ser lectores. Si logramos que tengan oportunidad de ser lectores, entre ellos va a haber algunos autores. Cuando ellos hablen de sí mismos en primera persona, nosotros vamos a entender de qué se trata. ¿Cómo lo entiendes cuando lees un libro sorprendente como Mi pie izquierdo? ¿No? No lo entiendes hasta que lo ves contado en primera persona. Entonces, lo que necesitamos es que ellos tengan acceso realmente a la lectura, porque muchos de estos chicos tienen
dificultades para aprender a leer. Y cuando tienes dificultad para aprender a leer, es muy fácil que te quedes ahí atorado en la dificultad. Y ya no le sigas. Pero lo importante es que sigan leyendo, aunque no puedan leer ellos. O sea, que sigan Tiene que ver, sí, y tiene que ver con una cuestión de representación, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda que en los anuncios publicitarios tiene que haber Exacto. cada tanta cantidad de personas a una persona con discapacidad para que dé la representatividad. Hay como esta, ni siquiera es una cuota, pero está esta idea. Y creo que un poco lo que dice Alicia es muy cierto. Si tenemos solamente en México el 16%, el 17, perdón, ajustado al año pasado, el 17% de la población con alguna discapacidad, estamos hablando de 28 millones de mexicanos. No es ninguna minoría, no es nada chiquito, es un mercadote, pensando en las editoriales, es un gran mercado. La discapacidad tiene la característica de ser absolutamente democrática y toca desde el ABC1 hasta el C. Entonces, hay gente con muchos recursos que podría gastar muchísimo dinero en libros que no lo hace porque no existen. Es un poco como la película de El campo de los sueños, ¿no? Construyeles y ellos llegarán. Editen y ellos llegarán. Publiquen y ellos llegarán. Accesibilicen y van a tener lectores fanáticos y vamos a poder descubrir toda esa genialidad que está encerrada en gente que no puede salir adelante porque tiene la principal barrera que es la comunicación de la lectura. Ahora, no sé si las editoriales o en general pensemos que el audiolibro puede ser una gran herramienta para las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿O necesitamos que sea físico y que puedan tener la experiencia lectora como cualquier persona? No sé, sí. Perdón, yo creo que la experiencia lectora es importante, la experiencia de decodificar. Es una experiencia importante. Ahora, para informarte, puedes usar todos los medios que puedas. Y un libro bien leído, pues es un instrumento para acercarte a la literatura. Ahora, sí es importante que los niños ciegos sigan teniendo libros en braille, porque el proceso neurológico de decodificar es muy importante. La lectoescritura, claro. Hay algo allí que sucede en nuestro cerebro y que lo hace más rico y lo hace y lo abre. Entonces, la verdad es que pienso que eso es insustituible, pero que hay que usar los otros recursos que hay, y hay que usar los audiolibros, y en el caso de la lengua de señas hay que narrar en lengua de señas, ¿no? Y que en el caso de los chicos con discapacidad intelectual hay que usar la lectura fácil para que lleguen a la lectura ya no tan fácil. O sea, pero tienes que darle la oportunidad de leer lo que le interese. Porque ves a chicos con discapacidad intelectual leyendo cuentos para niños porque eso es lo que pueden decodificar. No, bueno, darles cosas que les interesen por su edad, como a todos, y dárselos en un formato que sea fácil para ellos. Ya poco a poco, si siguen leyendo, van a ir llegando a la lectura Hay una historia bien simpática con los podcasts, con los audiolibros, que son un invento de Helen Keller. O sea, Helen Keller en Nueva York, hace muchísimos años, cuando empieza con su escuela para niños ciegos, como el sistema braille son 6 puntitos, combinación de 6 puntos, cuando eran muy chiquitos les costaba contar, no sabían contar para contar las letras, y ella, para que no perdieran su interés por la lectura, mandó a pedir a la RCA Víctor que grabaran discos con cuentos, con voces de famosos contando cuentos. Entonces los iban introduciendo a los niños muy pequeñitos en la importancia de las historias y de lo que hay detrás de las letras, para que después más rápido se desesperaran por aprender braille. Creo que ahora vivimos una época maravillosa de tecnología. La tecnología cada vez se ha convertido en una herramienta eh, más abridora de puertas, está horrible la palabra, es más de accesibilidad,
y de fácil acceso y muy económica, ¿no? Cada vez se ha hecho más accesible. Lo que sí creo que hace falta, y un poco tangencialmente lo decías tú, Alicia, era conocer a las personas. Hoy por hoy, con el ITEC, que es la organización que se encarga de publicar los libros educativos, sobre todo los libros para escolares, básicamente se enfoca en braille y macrotipos para cuestiones de discapacidad visuales, pero no hay nada de lo que comentabas recién de pictogramas, de lectura sencilla para personas con discapacidad intelectual, para ningún grado, no solamente para primaria o lo básico que es secundaria, para ningún grado. Entonces, hay muchos mecanismos nuevos de lectoescritura por computadora, por iPad, lectura de pupilas que ni siquiera la SEP está aceptando en este momento, porque hay un montón de escalones que nos han corrido de lectoescritura de niños con discapacidad. Ahora, aquí en este punto, Bárbara, que tocas, ok, por ejemplo, la SEP no lo ha tocado, no, ni siquiera a lo mejor lo ha volteado a ver, y tenemos las herramientas al alcance. Ahora, si la SEP o algunos colegios no lo quieren implementar, entonces, ¿qué papel juegan los mediadores de lectura en este punto? ¿Qué tan importantes son ellos para poder atraer y construir entornos inclusivos para todas las infancias y juventudes, ¿no? Porque no nada más hay discapacidad, evidentemente, en las infancias, también en las juventudes, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a estos mediadores de lectura para apoyarlos y también desde la sociedad civil para mejorar esta labor que no media en lectura nada más para personas normales, ¿no? Sino para todos y sobre todo para las personas con discapacidad que también lo necesitan y que necesitan acercarse a la lectura y necesitan desarrollar, como dice Alicia, estas conexiones neuronales que son mucho más importantes a través del libro en papel. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Mira, el mediador tiene que hacer la misma función que hace con los otros niños. Tiene que encontrar el cuento adecuado para el niño adecuado. Tiene que hacer tiene que presentar a esos dos amigos, el libro y el niño. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿Qué recursos necesita para hacerlo? Pues tiene que conocer muy bien al niño, porque no basta con decir tiene parálisis cerebral. Hay muchas formas de tener parálisis cerebral y son completamente diferentes. Entonces lo que necesitamos es alguien que conozca bien a ese niño y que conozca bien cuáles son sus intereses, cuál es ese libro que lo puede hacer prenderse de la lectura y entonces sí buscar la tecnología, que es de alguna manera secundaria, porque es un puente, pero fundamentalmente lo que se necesita es conocer al niño, conocer sus intereses y conocer muy bien los cuentos que pueden ser atractivos para él. Pero eso aplica, otra vez Alicia, aplica para todos los niños. Para Yo todos. tengo de los dos modelos, tengo uno con y sin. Y eso aplica a los dos. O sea, saber que le gusta a uno, le gusta al otro, es central. O sea, no estamos inventando el hilo negro, ¿eh? Por eso yo siento que lo que tiene que hacer el mediador es lo que hace con todos los niños, exactamente lo que hace con todos los niños, y no complicarse tanto, porque volvemos a lo que decíamos en un principio, es un asunto de sentido común. Si conoces al niño, conoces al libro, vas a encontrar el puente. Sí lo vas a encontrar. Aunque sea, y uno de los puentes más naturales es leérselo tú. Exacto. Ese Sí. es el puente más natural. Y además es el puente que lleva a la lectura a casi todos los niños. El hecho de que alguien te lea con mucho interés. Y con emoción, que te emocione el libro. Ese libro, porque además ya sabemos que la literatura es, la pasión por la lectura se transmite por contagio.
y es un virus que se transmite por contagio. Entonces, te tiene que leer el cuento alguien que verdaderamente lo esté disfrutando. Alguien que, como cuando presentas a dos amigos, que dices, estos dos se van a caer súper bien. Y lo sabes porque leíste el libro y porque conoces al niño. Otra vez, pero no, en ninguna parte aparece la discapacidad aquí, ¿eh? Esto no, aplica a todos. Por eso, sí, porque yo siento que muchas veces cuando convertimos la discapacidad en una especialidad súper sofisticada, alejamos a los niños de todos los otros niños y además convertimos en problema algo que no lo es. Entonces, yo pienso que tiene que ver con abrirse internamente, con abrirse al otro, con darle el tiempo que necesita el otro. Que eso sí puede ser diferente, puede ser Y puede frustrar en algún momento, y lo entiendo. Y estoy pensando ahora, por las preguntas que veo aquí al costado que van haciendo, hay un tema que es un paso antes, Alicia, que tiene que ver con la capacitación también de los maestros y eh, ¿cómo es el nombre exacto? Los promotores de lectura. Promotores o mediadores de lectura. No sé, en el resto de los países, en México, en los magisterios no se enseña nada que tenga que ver con accesibilidad de contenidos, con adaptación de textos, con lecturas de distintas maneras para los alumnos. Entonces, las maestras llegan a los salones y prácticamente tienen que manejar homogéneamente lo que reciben porque no tienen las herramientas previas para tener esa sensibilidad, me parece. Entonces creo que también hay una cuestión de capacitación que está faltando un paso antes de llegar a los salones con los chicos. Bueno, se supone que esa función tenían los asesores de educación especial que debía haber en cada escuela. Que debía. Sí, porque la inclusión educativa no es una forma de ahorrarse la educación especial, sino es una forma de llevar todas las herramientas de educación a cada salón. Sí, claro. Y es hacer más grande el aula y no seguir perpetrando guetos. Claro. Entonces, el asunto no es ahorrarse la educación especial, sino que esos recursos estén disponibles para todos en todos los salones. Y además que cada maestro tenga una baraja muy amplia de recursos para cada niño. Sí. Que le permita responder a las necesidades de cada uno. Entonces, y eso tenemos que romper. Requiere recursos, requiere materiales y requiere capacitación. Exactamente. Y requiere también entusiasmo y dejar a un lado el miedo, porque incluso los mismos maestros y maestras pueden tener lo que comentaban al principio, ¿no? No pueden, mucha empatía, les da miedo y ellos mismos tienen una barrera. Entonces los dejan a un lado, como decías, Bárbara, ¿no? Al que tiene una dificultad visual lo ponen hasta atrás en vez de hasta adelante, o no. Entonces es como en las esquinas hasta atrás donde prácticamente no los veamos, ¿no? Pero el convivir y este estudio que comentas, Bárbara, me parece interesantísimo, ¿no? Que valdría la pena que todos indagáramos, los que estamos cerca de la educación o son promotores de lectura o mediadores o maestros, que vean este estudio y que vean que la discapacidad y la diferencia hace al otro mejor en los estudios y en todo lo que son como persona, ¿no? Entonces, somos un todo. El gusto está en la diferencia, como decían en las heladerías. Exactamente. Y a esto me viene una pregunta. En realidad, hoy en día, ¿somos una sociedad incluyente o nos decimos una sociedad incluyente? Alicia. Es que es más fácil a nivel de las palabras. O sea, estamos aprendiendo a decir todos y todas. Y todes.
y todo lo que se tenga que decir. Pero eso no es un cambio, eso no cambia nada. Lo vemos pues, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es un caso extraordinario. Esa convención se hizo En México. en México, nació en México. Fue una iniciativa de Rincón Gallardo, que es una persona con discapacidad. Y fue una iniciativa extraordinaria, porque por primera vez se reúnen en la ONU expertos en discapacidad, y por primera vez los expertos en discapacidad no son los maestros, no son los doctores, no son las instituciones. Tuvo el valor de reconocer que los expertos en discapacidad eran las personas con discapacidad. Entonces, eso hizo un congreso extraordinario. Hizo que partieran de una definición que fue un cambio de paradigma importantísimo en el mundo, que fue decir, discapacidad. Ahí nadie definió la discapacidad como una deficiencia de la persona, sino como como la relación entre las necesidades funcionales de una persona y las barreras de la sociedad. Y entonces, al poner los dos polos juntos, convirtió a la discapacidad en un reto social que nos compromete a todos. Eso fue importantísimo, y eso surgió de México, de un mexicano, de Rincón Gallardo. Pero ¿qué pasa? México es el primero de los primeros países en firmar la convención. Había países europeos que tardaron meses y meses, años en firmar la convención, porque estaban haciendo cuentas de lo que tenían que gastar para que eso fuera real. México firmó sin hacer ninguna cuenta. No importaba. Eso no importaba. De veras, Finlandia tardó en firmarlo, porque primero hicieron cuentas de cuánto les iba a costar y de dónde iban a sacar el presupuesto para hacer real esa convención. A México no le interesó. El asunto, firmamos de los primeros, entre los 15 primeros. Pero ¿cómo se hace realidad la convención en este país? Pues no. Seguimos en el nivel de los discursos. Sí, yo creo que la inclusión es absolutamente de gerundios, es haciendo, yendo, incluyendo, sumando, es puramente gerundio. Y es muy fácil, como decía recién Alicia, que estén leyes. Tenemos una de las constituciones más incluyentes del mundo, porque dice, por ejemplo, la educación es libre, soberana, universal, inclusiva. Y muchas veces eso no ocurre en la vida real. Yo creo que se logra mucho más haciendo que diciendo, muchísimo más. Y ahí nos compromete a cada uno de nosotros, porque cuando es una ley, uno siempre reclama hacia arriba de alguien más se tiene que encargar. Pero cuando es un poco la idea de Gilberto Rincón Gallardo de nada de nosotros sin nosotros y todos tenemos que formar parte de esa red, todos tenemos una porción importante de responsabilidad en esto. Desde el lugar en el que estamos, yo como periodista, Alicia como escritora, tú como comunicadora, las personas que nos acompañan como maestros, como cada uno desde donde estamos, tenemos ni siquiera una oportunidad ni algo simpático para hacer, es una obligación de hacer este mundo más ancho para todos. Así es, este mundo es tan vasto y tan rico que no habría esta riqueza si no lo conformamos todos y todas, ¿no? Con Yo siempre cada digo una de que nuestras diferencias. menos mal que a Stephen Hawking se le cayó el ombligo en Londres, porque si se le hubiera caído en Chiapas, nos hubiéramos perdido de muchísimos avances en física. Él tuvo la oportunidad de nacer en Londres y hubo una manera de acompañar esa genialidad, porque en México estoy segura que hay muchísimos Stephen Hawking encerrados en lugares a los que no tienen acceso y posiblemente muchos de ellos ni siquiera sepan leer y escribir. Así es, entonces
abramos la puerta entre todos Ahí se y... abrió justo la puerta de Alicia. Sí. El timing fue perfecto. Abramos la puerta y Alicia abrió la puerta, como Pero no además, aceptan todos sus hijos. si cada quien abre una puerta, habremos abierto miles de puertas juntos, ¿no? Es un poco como decía Kennedy, ¿no? No preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. Y creo que la inclusión también, en vez de estar reclamando qué pasa con la inclusión qué estoy haciendo cada uno de nosotros desde la inclusión. En mi banquet, en mi cuadra no hay rampa, pues habrá que poner una, porque hoy por ti, mañana por mí hay que poner una. Empezar a tener adoptar estos espacios de inclusión desde nosotros mismos. Desde, si yo tengo libros que le sirvieron a mi hijo, compartirlos con más gente que los pueda usar. eh, Tejer estas redes de solidaridad y de apoyo, porque un poco, como decía Alicia al principio, nos están viendo. Y si alguien hace un cambio, el de al lado va a decir, bueno, está chido lo que hace Alicia, voy a ver si le copio. Y empezamos a hacer como una especie de revolución silenciosa por el bien. Ahora sí que de granito en granito se va a llegar a mucho, ¿no? De cada pequeñita acción vamos a poder hacer grandes acciones y no esperar que los de hasta mero arriba hagan estas acciones. Si no lo hacen, pues empecemos por uno mismo, ¿no? Desde cómo mirar al otro, cómo los miramos, cómo nos miramos a nosotros mismos, porque a veces incluso nosotros mismos nos miramos desde una barrera, ¿no? Entonces, me parece que en el mirar, en la empatía, en la solidaridad, en el conocimiento, es en la única manera donde se va a perder el miedo hacia lo diferente, no nada más en la discapacidad, sino en lo diferente de todo lo que nos está rodeando hoy en día, ¿no? Porque sí decimos, no, es que somos una sociedad incluyente, pero en cuanto vemos a una persona diferente, entonces damos un paso para atrás, ¿no? O las empresas o los colegios. A veces ese paso para atrás está hecho de miedo y de una sensación de incompetencia, de que yo no sé cómo hacerlo. Es que yo no sé cómo hacerlo. Es que me hace sentir que yo no sé cómo hacerlo. Pues pregúntale a él cómo quiere que lo hagas. Pregúntale a él. Tengo un amigo ciego que me contaba la cantidad de veces que se paraba en la esquina de Insurgente solo para ver cuántas personas lo cruzaban de la Sin calle, preguntarle. sin preguntarle. Y en 15 minutos podían ser 5 viajes. La gente no le preguntaba porque como estaba en la esquina, ahí lo cruzaba y se sentía que había hecho su buena acción del día, sin preguntarle. Es otra vez lo de Gilberto, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros. Y empieza desde ahí, empieza desde cómo te ayudo, qué necesitas, eh, cómo puedo hacerte más fácil tu entorno, lo que necesitas para que participes, para que te sumes, para que estés incluido. Así es, así que seamos un uno dentro del todo para que ese todo sea uno, ¿no? Si están de acuerdo, Alicia y Bárbara, pasemos a las preguntas que tienen nuestras personas que están con nosotros. Entonces, Ángeles, si me puedes también ayudar, que han llegado varios comentarios y preguntas. Entonces ahí nos vamos pimponeando si quieres. Claro. Me gustaría empezar. Hola, hola, ¿cómo están? Eso. Vamos a empezar saludando a los que nos acompañan y a las que nos acompañan. Tenemos gente, bueno, de todos lados. Tenemos gente de Panamá, de Naucalpan, de Oaxaca, de Puerto Escondido, Oaxaca, de Guatemala, de Quetzaltenango, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, por supuesto, de Canadá. Y entonces creo que esta diversidad de acompañantes también nos ha dado unos comentarios, ¿verdad? Muy interesantes, porque está desde la historia que nos cuenta
Pablo Ortegón, que nos cuenta que conoció un amigo invidente que tenía un libro de Harry Potter en braille. Parece ser que en su escuela se lo regalaron. Y pues fue un gesto maravilloso que a Pablo pues lo conmovió, porque fue un acto de sus compañeros para que pudiera leer Harry Potter. ¿Cómo ven? Historia maravillosa, ¿no? Digo, sabemos que nos falta muchísimo, pero también sabemos que... ¿Cuántos tomos eran en braille de Harry Potter? Porque ese es el problema. Ocupa muchísimo espacio. Yo me imagino. Todo un librero de Harry Potter. Lo primero que pensé es la habilidad, la dedicación de estarlo haciendo, porque exactamente el volumen es gigantesco, ¿no? O sea, escribir, pues qué maravilla que lo tuvo. Crimen y Castigo en braille son 12 tomos. ¡Wow! O sea que por ahí debe ser. Oh, ¡wow! Y solamente uno. Claro, son 6. Solamente uno de la saga, ¿no? A mí me gustaría seguir con un comentario de Viviana Yareni, que dice, desde nuestra trinchera en los colegios, ¿qué recomendarían que un mediador lector a nivel primaria podría generar como proyecto con sus alumnos y cuáles son los textos que ustedes recomendarían que en temas de inclusión se leyeran en los colegios? Bárbara o Alicia. ¿Alicia? Yo no leería nada sobre inclusión. Yo leería lo que los niños quieren leer, pero para todos. Y dime una cosa, Alicia, ¿no crees que leyéndoles también a todos los niños sobre temas de inclusión, ¿no los haría también ser un poco más empáticos? Mira, yo creo que sí. Yo creo que puede ser que sí los toque, por eso escribo sobre inclusión, porque yo he escrito varios cuentos en los que los protagonistas, o no los protagonistas, algunos de los compañeros en el salón tienen una discapacidad. Y los he escrito porque me parece que los niños necesitan modelos de interacción que les permitan conocer y enfrentar las diferencias desde el salón de clases. Eso me parece muy importante. Y me parece que hay muchos libros que se podrían ahora sí ya hay mucho donde elegir sobre libros donde hay personajes que son diferentes. Eso, ya hay listas y listas, ¿no? Pero me parece que lo que es importante es que todos los niños del salón, tengan o no discapacidad, participen del mismo programa de lectura. Que todos tengan esa oportunidad, que todos tengan la oportunidad de plantearse los problemas que se están planteando sus compañeros, porque esa es la maravilla de la lectura, que te pone en el centro de lo que están participando los otros. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos con discapacidad, que ellos también estén en ese diálogo, que ellos también tengan algo que decir en ese diálogo, ¿no? Sí, yo creo que la inclusión no se inyecta con lectura solamente, o sea, leyendo libros sobre inclusión y accesibilidad y demás, más que vivirlo, creo que no hay ninguna otra manera, más de compartir todos los días con esa persona, de ayudarla en un trabajo en equipo, de ser solidarios, de incorporarlo a las reuniones, a los recreos, a los eventos, a los actos escolares, que muchas veces ni siquiera lo suben al escenario porque es tan complicado subirlo que más vale no. Creo que eso es mucho más importante que obligar o de incorporar en el salón un libro que tenga que ver sobre la historia de alguien con síndrome de Down. Me parece que suma, sí, ayuda. Otra vez, como dijimos al principio,
Cuanto uno más conoce, menos miedo y menos tabú tiene a su entorno, pero soy de la misma idea de Alicia, a todos nos gusta leer otras cosas, a los chicos también los aburre el tema de la discapacidad un poco y el tema de la manera terapéutica, como siempre está enfocada la discapacidad. Ahora están fascinados con personajes de Marvel, porque la discapacidad ha llegado a todos lados y hay personajes de Marvel y hay superhéroes que tienen discapacidad, y eso es mucho más poderoso que un tratado hecho en pictogramas perfectos para que entiendan qué significa la inclusión. Hasta en las mascotas, ¿no? De la Olimpiada, Ajá. ¿no? Llegó, que a mí en lo personal se me hizo un gesto muy lindo, ¿no? Porque nunca se había visto también una mascota de una Olimpiada en personaje con alguna discapacidad, ¿no? Entonces es una forma de decir, todos somos iguales en la Olimpiada y en la vida, ¿no? Ángeles, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, me gustaría como incluir, hay mucha inquietud sobre el consejo, sobre qué hacemos para los niños con autismo, ¿no? Y por otro lado también hay estas experiencias que de cosas que sí se están haciendo, ¿no? Y que incluso por ahí nos hablan de una AC que está buscando legislar cosas, ¿no? Bueno, aquí en México nos dicen que tenemos el CAED, en donde hay un club de lectura y se atiende, dice que tienen tanto niños con o sin discapacidad y está ese club, ¿no? Y los psicólogos educativos que trabajan este tema así, como de esta manera informal en club de lectura, ¿no? Entonces, se está dando este diálogo aquí entre los escuchas Lo que sucede un poco con los CAED, digo, Alicia a lo mejor conoce más del formato de USAER, CAED, son todas estas instancias de inclusión educativa de personas con discapacidad. Hay muy poquitos, o sea, versus la cantidad primero de personas con discapacidad que deberían estar escolarizadas, hay muy poquitos y cada vez hay menos. No, no sé, tú, Alicia. Mira, la verdad no estoy muy actualizada. Últimamente no lo sé, porque después de la pandemia se desarticuló más todavía. El asunto es que después de la pandemia los recursos que eran pocos, dejaron de presupuestarse. Entonces, yo siento que ahorita tenemos una crisis que nadie ha mencionado. Ujú. Sí, sí, y en la escala alimentaria, muchas veces los CAED, los USAER, los CAM, que son todas estas instancias de educación o de accesibilidad educativa, son los que menos presupuestos tienen, los que menos capacitación tienen, y ocurren en grandes ciudades. Hay poblados más pequeños o ciudades secundarias donde no existen estas instancias ni estas participaciones dentro de las grandes escuelas de departamentos como el USAER, que terminan siendo el ente accesibilizador de contenidos. Entonces, son muy buenas intenciones, pero la verdad es que si queremos hacer una revolución mucho más efectiva, creo que tiene que ocurrir en cada salón de clases, haya o no CAEM, CAED, CAM y USAER. Fíjate, yo pienso que una gran revolución se podía empezar haciendo una red de maestros por la inclusión, una red nacional de maestros y de... Qué bonita idea. En el que pudieran compartir no solo sus problemas, sino sus logros. Cuando yo tenía la revista Larú, teníamos la sección más importante de la revista, se llamaba Padres Preguntan, Padres Responden. Claro. Era una sección en que las mamás preguntaban, ¿cómo le hago? Porque los médicos te decían que el niño se tenía que parar 2 horas diarias en el estabilizador, pero nadie te podía decir más que otra mamá, ¿qué haces para que esté parado 2 horas en el estabilizador? ¿Cómo lo entretienes? ¿Cómo lo consigues? Entonces,
era maravillosa esa sección de la revista. Pero aparte ahora con las redes de WhatsApp y esto sería fabulosamente fácil. Yo digo que una instancia como IBI podría organizar una red de maestros por la inclusión, donde preguntaran las cosas concretas que tienen que preguntar. ¿Cómo le enseño a un niño ciego la geometría? ¿Qué recursos hay? Me encanta. Seguro te va a decir. Pero aparte justo, si miras aquel costado el chat, Alicia, muchísima gente está preguntando eso. Tengo un alumno con autismo, ¿qué le hago, qué le escribo o qué libro le propongo? Y es preguntar en esa plataforma. Me parece que sería maravilloso que una instancia como IBI iniciara esta red que seguro que va a crecer exponencialmente porque es una necesidad. Bueno, yo la verdad, Bárbara y yo estamos encantadas con tu idea. Me ganaste a mí el comentario de que IBI tiene las puertas abiertas para organizar esto y bueno, yo la verdad las quiero comprometer públicamente a que nos reunamos y logremos esta red de maestros y lo pongamos de IBI al servicio de todos los maestros. ¿Cuál es el libro con el que animaste a tus alumnos a leer? Porque aparte pasa que el conocimiento, el know-how, se acaba, porque terminó ese curso, a lo mejor ese alumno con discapacidad visual se fue a otro salón y esa maestra se quedó con un montón de información absolutamente maravillosa que no ha compartido con nadie. No, y además, ¿sabes qué? No solo lo que aprendiste, también donde te equivocaste. Esa es una cosa muy importante, compartir nuestros errores. No haga esto porque yo lo hice y sabe lo que me pasó. Y le ahorras el sufrimiento. Y ya le ahorraste la mitad del camino. Entonces, yo pienso que podría ser una muy buena idea. Aparte es peer-to-peer, es como de pares, es como de mucha confianza, que sea un lugar seguro para este tipo de recomendaciones. No existe... No por las autoridades, ni por la SEP, ni por nada. Es que no existe esa instancia, no existe esa red, no existe. Pero se puede armar muy fácilmente. Pues la vamos a hacer y nos vamos a organizar. Yo me comprometo, ya las comprometí también a ustedes, entonces hagámoslo y pongámoslo en marcha, porque además María Quiroga justo preguntaba un poquito y decía, ¿cómo podemos crear un espacio seguro para fomentar estas conversaciones precisamente, ¿no? Y sobre todo, convertirlas en acciones dentro del colegio, de los colegios, tanto dentro de la institución como con padres de familia, ¿no? Entonces, pues sí se necesita, ¿no? Generar ideas, generar estos espacios y dar estos tips, por decirlo de alguna manera, para que todos podamos generar esta misma conversación que estamos teniendo ahorita entre nosotros y entre no inventar el hilo negro, porque siempre hay alguien que lo inventó algo antes, ¿eh? Aparte, otra vez con sentido común y con creatividad, debe haber unas joyas dentro de los sistemas educativos que no estamos viendo. Sí, seguramente, así que tenemos tarea. El entusiasmo, bueno, se desbordó, tenemos muchos comentarios, pero también esto, ¿no? Esta sabiduría, este trabajo que ya se ha hecho, nos empiezan a contar, que ya lo han, en varios lugares, lo han hecho, no solo lo han balbuceado, sino que lo han hecho y han tenido espacios de mucho aprendizaje, ¿no? Por aquí nos dice de manera concreta en Tequisquiapan, Querétaro, ¿sí? Pero hay un montón de gente levantando la mano, ¿eh? En esa lista de ahí. Hay muchísima gente y eso es maravilloso, claro. Y fíjate, Julieta Chavo ya dice que es necesario incluir a las y los psicólogos educativos
en todas las escuelas para acompañar en estos procesos, informar y poder generar cambios reales. Y no solamente en los niños o en los maestros, sino también en los padres de familia. Entonces, no nada más es un tema de capacitar a los maestros, a los mediadores de lectura, sino también a los psicólogos educativos, ¿no? Y a los psicólogos en general, porque también hay una posible resistencia o desconocimiento del tema, ¿no? Por aquí nos dice espacios dialógicos, acompañar, capacitarnos, ¿no? Intercambiar buenas prácticas, lo que decías Alicia, también malas prácticas, ¿verdad? ¿No? Intercambios, nos encantaría incluirnos y generar redes. Porque por ahí también apuntaba Lorena Carrión que no es suficiente el entusiasmo, hay que capacitarnos. Y entonces este intercambio de ideas justo, ¿no? Estos espacios son los que se necesitan. Y que el que tradujo, el que pasó a Braille el Harry Potter, que lo comparta también. También, que lo role. Aquí está Sí. ese trabajo. Pues sí, ya lo leyeron. Ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Ángeles? Sí, vamos a encontrar por aquí. Hablando de estas experiencias de primera mano, nos cuenta Mariola que ella no es, pero ahí viene. Rubí se identifica como persona sorda y dice que tiene gran pasión por la lectura de los libros, porque eso le ha permitido entender mucho más al hablante, ¿no? Entonces, recomienda que se acerque todo el mundo a los libros, porque es esta puerta, hablando de puertas, ¿no? Esta puerta que le da este entendimiento del mundo de los que escuchan. Entonces, bueno, pues bonita experiencia la de Rubí. Adriana Martínez nos comenta su experiencia en la escuela donde ella trabaja. Dice, en la escuela donde trabajo, trato de generar y adecuar el mismo material para los chicos con barreras de aprendizaje o alguna discapacidad. Cierto es que en la mayoría de los casos se convive con niños con TDAH, TEA y discapacidad motriz, lo cual es muy importante, lo que también está haciendo Adriana y que lo hemos comentado a lo largo del conversatorio, la integración y la igualdad. ¿Algún comentario al respecto, Alicia o Bárbara, que quieran hacer? Les buscamos una pregunta. A ver. Esperen, porque estos son comentarios. A ver, les leo un comentario en lo que Gaby encuentra una pregunta. No hay que perder de vista que la palabra nombrada determina en tanto la literatura. La lectura se convierte en espacios de remanso, de seguridad. Son espacios. Los libros otorgan. El fomento a la lectura desde el aula, poniendo atención a las individualidades para generar colectivos sensibles y empáticos, implica un compromiso también desde el docente para poder reconocer la diferencia. Hay que en verdad ver al alumno. Pues sí. Si no lo vemos, no lo entendemos. Y si... Estaba hablando desde el principio, que se trata de... la inclusión empieza en el momento en que ves al otro. Ese es el primer momento de inclusión, el de ver al otro. Qué bonito esto, me encanta. Y ahí surge todo. Mario Hernández nos comenta, dice, muchos hablan de educación inclusiva, pero pocos saben aplicarla dentro del ámbito escolar. Su pregunta es, ¿se incluye desde la discapacidad o desde lo académico? Buena pregunta. Yo creo que va en todos los flancos, ¿no? Desde lo académico es una obligación, es un derecho.
A veces nos olvidamos de qué cosas son derechos y qué cosas son eh, licencias que nos dan o a veces parecen como regalos y oportunidades. Son un derecho. El 100% de las personas tienen derecho a la educación. 100% no aplica restricciones, ni asterisco al pie, ni ninguna otra particularidad. Creo que empieza desde ahí, de reconociendo que es un derecho. Y reconociendo que es un derecho, se tiene que convertir en algo obligatorio, por supuesto, para todos los sistemas educativos, para todos los programas educativos, para todo el ambiente escolar en general. No es que empieza por un lado o por otro, es un todo. O sea, desde el momento en que nos damos cuenta de que es para todos, ya no hay por dónde se empieza, se tiene que empezar de manera completa, ¿no? No sé qué piensa Alicia. Sí, en realidad, sí. A ver, yo me acuerdo de muchos maestros que me decían, es que me mandaron a la guerra sin fusil, porque no tengo las herramientas para hacerlo. Bueno, la primera herramienta para hacerlo es el convencimiento de que ese niño que tienes delante está ahí para aprender. Y que todos los niños pueden aprender. Que el reto es encontrar cómo. Absolutamente. Entonces, yo pienso que sí, que mandar a los maestros a incluir sin haberles dado herramientas es un error muy grave, porque la tercera vez que no puedan, ya tendrán argumentos para no incluir. La tercera vez que fracasen ya tienen argumentos clarísimos para decir, oiga, no, esto no. Entonces tenemos que darle a cada niño la oportunidad de tener éxito. Esa oportunidad no se da, se construye con él, conociéndolo muy bien. Y requiere tiempo. Requiere tiempo para conocerlo muy bien y para ver de qué tamaño tengo qué tan pequeños tienen que ser cada tarea para que sea del tamaño de lo que él sí puede hacer. De manera que logre un éxito que él reconozca. Para eso está el niño en la escuela, para tener un éxito que él pueda reconocer. Qué bonito. Ese se va a parar para el siguiente. Entonces, ese es nuestro trabajo como maestros y es un trabajo importantísimo. Entonces, yo sé que los maestros necesitan más capacitación y necesitan más recursos, pero sobre todo requieren muchas ganas para hacer esto. Es un trabajo muy difícil que a veces no tiene todo el reconocimiento que debiera, pero que cuando se logra en sí mismo debe ser un efecto precioso para el maestro que lo consigue. Yo siento que eso es lo que hace que sigan haciéndolo, ¿no? Esos éxitos donde de veras se comprometieron y consiguieron eso que va a ser el motor de que ese niño siga buscando, siga trabajando. Porque ningún niño va a seguir trabajando si cada vez que se enfrenta con una tarea en la escuela es un fracaso. No lo puede hacer. No, ellos no, nadie puede ir de un fracaso en otro. No puede ser. Tienes que encontrar maestros que se comprometan a construir con él una experiencia de éxito que él pueda reconocer. Creo que ese es el mejor corolario de todo este conversatorio. Alicia, eres maravillosa. Maravillosa. Porque otra vez aplica a todos, o sea, aplica a con y sin discapacidad, a adolescentes, a chicos que ahora están viviendo muchísimas dificultades emotivas, muchísimas expresiones. Encontrar a ese maestro, esa guía, que sepa leer a través de ellos, que sepa leerlos a ellos y que encuentre ese camino para que empiecen a construir su vida a partir de esos pequeños éxitos, aplica a todos. A todos. A todos. Y no hay mayor satisfacción, como bien lo dices, Alicia, que un maestro vea los logros de sus propios alumnos y que
ellos como maestros y maestras fueron la herramienta para que ese niño lograra llegar ahí. Y eso es lo que un maestro debe tener en su ADN, ¿no? O sea, esa motivación de decir, Eso no, un poco eso, de gracia, no sé si gracias a mí lo logró, pero sí un gracias por ponerme a estos niños en mi qué camino alegría a haber los estado cuales... en ese proceso. Qué alegría haber estado en ese proceso. Ahora, eso no quiere decir que no se requiera urgentemente capacitación, recursos, materiales. Claro que, pero nada sustituye ese aliento del maestro. Y es frente a todos sus alumnos, es frente a cada uno. Sí, es una cuestión de actitud y aptitud, ¿no? Pero ante todo la actitud. Que teniendo la aptitud se adquiere. O sea, porque si no tienes la actitud y tienes la aptitud, pues no va a llegar a ningún fin, ¿no? Pero si tienes la aptitud vas a llegar a muchos lados. Ahora sí, vamos a ir cerrando, Ángeles, con un último comentario o pregunta. Bueno, regresamos, la inquietud sigue. Yo creo que regresamos al principio de las preguntas, pero quizá podemos redondear. La pregunta es, ¿en el club de lectura se debería de incluir a todos o hacer un espacio para cada discapacidad? Cuando hay personas ciegas, ¿somos más descriptivos? Pero deben ser textos cortos para chicos de discapacidad intelectual. ¿Es más lento si se enseña al mismo tiempo? Es una sola pregunta. Les digo, otra vez regresamos, redondeemos el tema, no sé. Y además, bueno, alguien, no quiero dejar de decirlo porque siento que es mi última intervención, felicitan a Alicia y mencionan el libro. Gracias, Alicia, por el libro. Todos significa todos. Me ha sido muy importante en mi labor. Ay, mira, qué bueno, porque es un libro al que quiero mucho. Sí. Bueno, y rápido un último y nos despedimos. Ana Paulina Peraza dice, como siempre, muy interesante la conversación. Un placer escuchar a Alicia y a Bárbara. Me llevo a reflexionar y evaluar sobre las pocas veces que trabajando como educadora y como mediadora con niños con discapacidad y a darme cuenta de que se necesita constantemente buscar más herramientas e información. Y bueno, pues nosotros quisiéramos seguir y seguir y seguir porque de verdad nos han dado Alicia y Bárbara una noche maravillosa, pero pues llegó la hora de despedirnos y de verdad muchísimas gracias. ¿Algún último comentario, Alicia o Bárbara? Creo que había quedado pendiente la pregunta de si tenían que hacer los clubes de gueto o todos juntos. Sí, creo perdón. creo que quedó muy claro que tiene que ser todos juntos, que tiene que ser un solo espacio, que tenemos que todos aprender de todos también. Si las personas con discapacidad visual necesitan más detalle, qué padre para los que no tienen discapacidad visual que van a tener más detalles. Es como las rampas, que no la usan solamente los que tienen silla de ruedas, sino todos. Si vemos una rampa es lo primero que usamos. Creo que es una excelente oportunidad para aprender todos de cómo se lee un libro para alguien con otra condición. Y eso nos puede abrir la oportunidad de entender y empezar a leer desde otra manera, desde otros lugares y con otros anteojos. Fíjate que yo tengo una experiencia muy curiosa. Una vez escribí un libro en que el protagonista era un niño ciego. Y en ese libro, para mí fue un aprendizaje enorme narrar desde los otros sentidos, porque hasta que empecé a escribir ese libro, me di cuenta de que yo siempre narraba desde lo visual, desde lo que se me aparecía. Pero para contar esa historia tenía que contarla desde el tacto, desde el oído, desde lo que él percibía como él lo percibía. Para mí, como escritora, fue un aprendizaje de narrar desde mis otros sentidos,
porque nunca lo hubiera tenido si no me meto en la vida de ese personaje. Entonces, si eso te pasa como escritor, como lector también. Los comentarios que el otro va a hacer sobre el libro van a ser seguramente muy diferentes de los que tú te harías. Y ahí es donde la otredad se convierte en eso que trae a tu vida lo que tú no podías ver. El otro te lo va a hacer ver. A mí me encantó hacer ese libro porque me obligó a narrar desde mis otros sentidos que yo los había ignorado olímpicamente siempre. Tenías uno dominante. Sí, la visión. Que veía, el niño que estaba viendo el personaje. No, pero era qué siente, qué oye, qué huele. Fue riquísimo. Pues muchísimas creo que ese creo que esa es una excelente metáfora de lo importante de cada uno de nosotros con cada una de esas habilidades y con cada una de esas perspectivas. Así es. Y yo lo último que quiero decir para despedirnos es con una pequeña frase del libro de Bárbara Invisibles, que me encontré por ahí, que dice, la discapacidad incomoda, pero yo diría y agregaría, dejemos de sentir esta incomodidad y seamos verdaderamente una sociedad y unas personas inclusivas, porque todas y todos somos uno. Entonces, pues les agradezco muchísimo y a todos los que participaron en este conversatorio, los esperamos el próximo miércoles 25 de septiembre en el segundo conversatorio que lleva como título Lectura, Papel y Pantalla. Gracias infinitas, Alicia, Bárbara, Ángeles, Noé, por favor, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados de todas partes. Gracias infinitas y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.